Bienvenidos de nuevo a otro episodio aquí en este canal creado y pensado totalmente para las familias pero principalmente los cuidadores y las cuidadoras. Y les quería hablar hoy sobre el enfermo, el cuidador y la pareja del cuidador. ¿Qué les parece? Porque sabemos que es el paciente, el enfermo y, cómo no, por supuesto, la figura principal dentro de la enfermedad, que es el hijo, la hija, que lo que llamaríamos el cuidador. Pero, ¿qué ocurre cuando ese cuidador, esa cuidadora, también tiene una pareja? ¿Qué ocurre? ¿Cuántos problemas a veces surgen, ¿no? En ese caminar, en ese acompañamiento, en ese estar. A veces yo he escuchado muchas veces que dicen que mejor no enamorarse o no juntarse de nuevo con alguien que esté siendo cuidador, ¿no? Porque sabemos que es muy difícil a veces de poder llevar lo que es la relación personal, lo que es la relación con tu pareja y lo que es al mismo tiempo cuidar. Dentro de toda esta problemática, también debemos de recordar que también pues han habido matrimonios, parejas que se han dejado. Al final la situación ha sido superior, inclusive, y no quiere decir que no se hayan querido, no se hayan amado, sino que se superó, y tristemente a veces también la enfermedad conlleva la pérdida de esa persona tan importante para alguien, ¿no? Yo sé que es muy delicado hablar de este tema porque uno como que camina sobre un hilo, y en cualquier momento ese hilo, si no hay realmente un buen equilibrio entre esa pareja, es muy fácil que se rompa. Es muy fácil. Así que hoy les estoy hablando y vamos a hablar, y me gustaría además poder leer los comentarios de ustedes. Me gustaría sacar este tema porque cuando hablamos como que nos quedamos solamente ahí colapsados, ¿no? En la enfermedad, en todo lo que conlleva la enfermedad, en todos los problemas que ocasiona la enfermedad, en el cuidado, en cómo le cambia la vida al cuidador, en todo lo que el cuidador o la cuidadora pues ha tenido que prescindir, ¿no? Pero vuelvo a repetir que cuando además de estar cuidando, tienes pareja, tienes esposa, tienes esposo, ¿qué ocurre, no? Es muy importante sobre todo el diálogo. Durante la enfermedad se irán produciendo situaciones cada vez más difíciles, más complicadas, y ello hará que realmente de corazón, si no hay una fuerza muy grande en esa pareja, pueda terminar acabando, pueda terminar que esa pareja se rompa, ¿no? A veces he escuchado de personas que me cuentan de que también tienen que pensar en su vida. Cuenta, por mucho que ames al papá o a la mamá, pues está claro que un día u otro se van a ir y tú te vas a quedar aquí en la tierra, en la vida. Tu vida va a seguir adelante, ¿no? Entonces también es injusto que por esa enfermedad se pueda perder a ese compañero o a esa compañera. A veces también dentro de esta problemática del mundo de la pareja, conviviendo con el papá o con la mamá enfermo de demencia, también es muy apropiado. Cada demencia es diferente, ¿ok? Cada demencia y cada persona es diferente, pero debemos de recordar de que cada persona además conserva su propio carácter, su propia forma de ser, ¿no? Entonces también la pregunta buena sería, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, si tú eres hombre, ¿no? ¿Qué ocurre si tu suegro o tu suegra, a quien estáis cuidando, no le caes bien y no te quiere? O al revés, ¿no? Si tú eres la nuera y por lo que sea, tu suegra o tu suegro no te quiere. ¿Qué ocurre, no? Complicado. Porque obviamente tu pareja siempre espera de que tú estés ahí, que lo estés apoyando, que lo animes, que le ayudes, ¿no? Se viven situaciones de verdad muy desagradables porque también tenemos que entender la postura de la otra persona, que es la pareja, ¿no? Lo ideal sería pues tener unos suegros pues que fuera 50-50, ¿no? Es decir, que hubiera una correspondencia de cariño mutua, ¿no? Pero tristemente también es una realidad.
mundo del Alzheimer, ¿no? Hay enfermos, hay pacientes que no tienen un grado muy avanzado de demencia, que entienden, pero que desgraciadamente, por lo que sea, no quieren a ese yerno o a esa nuera. ¿Qué entonces el yerno o la nuera? Porque, como yo digo, el cuidador o la cuidadora espera, pues, obviamente, apoyo por parte de su pareja, ¿no? Pero pongámonos también en el lado de esa persona, que es la pareja de ese cuidador o de esa cuidadora, ¿no? Que quizás, a lo mejor pueda ser que tu esposo, tu mujer, tu pareja, tenga una oportunidad excelente de trabajo, quizás en otro país, y tenga que renunciar a irse, porque en ese caso, pues, la cuidadora no puede irse y no puede dejar al papá o a la mamá. ¿Qué se hace, no? Y qué difícil también para esa pareja que está ahí apoyándote, tenga que renunciar a sus sueños, quizás a prosperar, a mejorar, por estar apoyando a la persona a quien esa persona ama, pero que no recibe nada a cambio. Tampoco cuidamos para recibir nada a cambio, pero sí que es muy cierto que aunque sea una mano amiga, un abrazo, ¿no? Todo el mundo lo espera, ¿no? Entonces, como les estoy comentando, cuán difícil es llevar una situación donde el parejo o la pareja de la persona que está cuidando debe de renunciar a muchas cosas porque su compañero o su compañera, por su situación, por lo que sea, no puede dejar al papá o a la mamá, ¿no? Pero sin embargo, la pareja sí que tendrá que renunciar para seguir estando con su compañero o su compañera. Es muy complicado. También debemos de pensar en el caso de que si usted tienen pareja o matrimonio, debemos de pensar de verdad, de corazón, cómo se siente ese compañero o esa compañera, ¿no? Cuando se ve rechazado, cuando haga lo que haga, pues ese suegro o esa suegra no lo quiere, no lo agradece, cuando no le habla, cuando lo mira mal, cuando lo ignora, cuando quizás incluso le dice en toda su cara que no lo quiere, que quizás no lo considera de la casa, no lo considera que es de la familia, ¿no? Qué complicado, por no decir qué jodida situación, ¿no? Realmente para esa persona, porque como ama a su pareja, pues no le queda otra que seguir allí, apoyando, ¿no? Por eso les digo que es muy complicado este tema a veces de las parejas, pero personalmente yo recomiendo sobre todo el diálogo, muy importante, el diálogo. En el momento en que entre dos personas no exista el diálogo, o cada vez el diálogo sea menos, o al final la relación, esa monotonía diaria de estar cuidando. Quizás tú sales a trabajar fuera, cuando regresas para tu casa, la misma situación diaria, verás a tu mujer quizás que sí, llegas, te da un beso, pero ya pues sigue su rutina ahí cuidando al papá o a la mamá. Al final esas rutinas, si no se pone una chica de ilusión, esa rutina al final puede acabar realmente con una relación, ¿no? Y sí, también, muy cierto que sería muy triste que una relación que se basó en el amor, ¿no?, que al final se pueda romper por un tercero que a veces ha sido consciente de lo que dice, ¿no? Como les decía hace un buen ratito, no todas las demencias son iguales, no todas las personas son iguales, pero es muy cierto de que a veces las demencias como que hacen crecer todavía más el carácter de las personas. Quiero decir que la persona que a lo mejor antes de enfermar era una persona con un poder personal, con una forma fuerte de decir las cosas, quizás también una forma egoísta también, por así decirlo. Con la enfermedad, esas formas, esas expresiones aumentan más todavía, ¿no? Y entonces las parejas, y sobre todo el hijo o la hija que tenga un papá o una mamá así, que esa hija o ese hijo se dé cuenta, porque uno se da cuenta, ¿no? No creo que haya que estudiar ninguna universidad para darte cuenta si tu pareja le cae bien a tu papá o tu mamá, ¿no? O si lo quiere o no lo quieren, ¿no? También el cuidador tiene que pensar en lo que siente la persona que está a su lado. Y también hay momentos donde si el papá o la mamá trata mal a tu compañero o a tu compañera, tienes que también que ponerte en tu sitio, como decimos, ¿no? También tienes que hacer que respeten tu propia vida, ya que así tú estás claudicando tu vida para que no le falte de nada, para que esté bien a ti, que esté bien cuidado. También debemos de exigirles también que respeten
quien vive a nuestro lado, ¿no? Porque, como les digo, si todo eso se va perdiendo, todo ese diálogo se va perdiendo, todo ese ser primeros como éramos, ¿no?, en una pareja, y al final el compañero o la compañera se da cuenta que solamente es alguien que está más allí, que está diariamente, que convive con esa persona, que vive con esa persona, pero que quizás hasta lo que opine no tiene valor, no tiene importancia, o lo que opine siempre conlleva discusiones. Pues, como les digo, si no hay un gran entendimiento entre esas dos personas, si no se lucha por ese amor que te unió en un momento determinado, la pareja se irá al traste. Y es muy cierto, es muy cierto. No es necesario pensar solamente en un papá o una mamá enfermo de Alzheimer. Hay muchas personas adultas mayores sin tener una demencia, pero que con su comportamiento, quizás a veces manipulador, egoísta, pues tristemente logran separar, ¿no?, a matrimonios. Esto es una realidad. A veces triste, sí, a veces quizás de tanto de ser que una mamá o un papá quiera un hijo o una hija, pues al final como que la termina cagando, como decimos en mi país, en España, y al final logra eso, ¿no?, que el hijo pues se pueda separar, o que la hija también pierda a su compañero, ¿no? Entonces, como le estoy diciendo, el tema de la pareja es muy complicado, pero existe, por eso lo estoy hablando en este video. No solamente existe el enfermo y el cuidador. También hay muchos cuidadores que están solos, porque es complicado encontrar a alguien que quiera vivir lo que tú estás viviendo. Es complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, cuando decidimos juntarnos o casarnos o unirnos con alguien, hay un dicho que se dice que el casado casa quiere. Entonces uno quiere su intimidad, su tranquilidad, su hacer o deshacer cuando quieran, su entrar y salir cuando quieran. Entonces, obviamente, pues si te unes, si te juntas, si te casas con una persona que en ese momento es cuidador o cuidadora, tu mundo va a cambiar. No olvidemos también que ese hijo o esa hija tiene un lazo muy fuerte con el papá, con la mamá, a quien está cuidando. Y a veces, esto es muy cierto, a veces se produce esa llamada dependencia emocional. Es decir, es tan grande esa dependencia que tiene el hijo o la hija por el papá, por la mamá, que no se da cuenta quizás que puede estar perdiendo a su compañero o su compañera. Entonces, tenemos que poner también un límite. ¿Listo? Esto es lo que yo les quería decir con este video. Porque es ley de vida, todos hacemos nuestra vida. En el Alzheimer, en la demencia, es una enfermedad que es larga, no es una enfermedad corta, como podría ser un cáncer quizás en una fase ya muy avanzada, y aunque duela saber que lo vas a perder, pero sabes que va a llegar el final, ¿no? El Alzheimer generalmente son de 8, 10, 15 años, hay gente que hasta llevan 20 años y más con enfermedad de Alzheimer o de demencias, ¿no? Pero uno también tiene que pensar en sí mismo. Quizás nos cueste, porque obviamente el feeling, ¿no? O sea, yo quiero a mi papá, yo quiero a mi mamá, pero pensemos también que tienes una vida al lado, que es el compañero o la compañera con la que tú has decidido hacer tu vida, con la que tú has decidido proyectar tu futuro. Y les vuelvo a recordar, como les he explicado, que también, ¿qué sentirá, no? ¿Qué sentirá ese compañero o esa compañera que tú has elegido en tu vida cuando se ve rechazado por el papá o por la mamá? Aunque tenga demencia, pero a veces simples gestos, simples palabras, simples miradas te lo dicen todo, ¿no? Y cuánto quizás estará, digamos, dispuesto a renunciar ese compañero o compañera de tu vida por apoyarte. Entonces, pensemos eso. Una cosa es cuidar cuando estás libre, soltero, no tienes a nadie más, bueno, y por eso se crea además esa dependencia tan grande. Pero cuando te enamoras, cuando quieres vivir con esa persona, pero no quieres tener al papá o a la mamá, cuando quieres que tu matrimonio funcione en ese trío de tres, por así decirlo, ¿no? Tenemos que tener muy claro que cada cosa en su lugar, y que también hasta cierto punto debemos de dejarle vía libre al papá o a la mamá, pero que en lo que son las decisiones nuestras o el futuro nuestro, tenemos que tener muy claro que nuestro futuro no va a depender solamente de que ese papá viva muchos años o esa mamá viva muchos años. Recordemos que tienes a alguien más a tu lado, y ese alguien más
tiene derecho, como tu cuidador, también tiene derecho a decir pues lo que le parece bien, lo que no, lo que tiene que cambiar, lo que no puede seguir así, porque es así. Porque al final de todo, cuando ese papá o esa mamá se muera, tú te vas a quedar solo o sola. Entonces, también tenemos que cuidar ese amor que tenemos ahora. Y evidentemente nuestro futuro no tiene que depender del papá o de la mamá. Tenemos que tener muy claro que estamos cuidando, tenemos que tener muy claro de que un día u otro, a pesar de cuidarlos, se van a ir, será ley de vida, van a morir. Entonces tenemos que tener muy claro que luego nuestra vida va a seguir. Y si tú quieres a esa persona con la que en un momento determinado decidiste casarte, unirte o vivir juntos, recuerda que esa persona no es solamente un ser humano que porque te ama está a tu lado y tiene que callarse todo y tiene que decir todo que sí. No, todo cambia. Todo cambia. No podemos vivir con otra persona como cuando vivíamos nada más que nosotras o nosotros solos con el papá o con la mamá. Entonces, como le estoy diciendo, sé que es un tema que trae cola, sé que trae muchos problemas a veces los caracteres de los papás o de las mamás. También sabemos que en situaciones así de enfermedad, sobre todo cuando no están completamente de llenos en esas etapas del Alzheimer, sino en las primeras etapas del Alzheimer, cuando todavía pues el enfermo todavía sabe discurrir un poquito, todavía lo que quiere, lo que no, es decir, tienen su propia autonomía hasta cierto punto, ¿no? No dejemos nunca que el papá o la mamá se inmiscuya en tu vida. No lo hagas nunca, porque al final vas a perder tú. Al final, tristemente, el papá o la mamá, como digo, harán su proceso de vida, llegará un momento en que se irán. Y tú te vas a plantearte, en muchas ocasiones pensarás qué fue de tu vida, o por qué dejaste perder, o escapar, o dejar ir al amor de tu vida. Finalizo diciendo, como dije al principio, sé que es un tema muy delicado, pero también valoremos entonces a ese hombre o esa mujer que viva en nuestras vidas, que están en nuestras vidas porque nos quieren, nos aman, pero no por eso tenemos que considerarlos como si fueran un muñequito que están ahí y que a todos nos dicen que sí y que por no hacernos daño a nosotros o por no llevarnos la contraria se callan. Quien vive a tu lado, sea tu marido, sea tu mujer, recuerda que si está viviendo contigo, te está apoyando, está hasta soportando muchas situaciones, la verdad, que son pesadas, que son duras, que son cansinas, pues recordemos que esa persona tiene el mismo derecho que tú a bramar y a dar la opinión, y tenemos que tenerlo en cuenta, porque si no, para eso nos quedaríamos solos, ¿no? Entonces pensemos también en eso, porque quien está a nuestro lado también tiene su propia vida. Gente, gracias por escuchar, por ver este canal. Como siempre, comparte este canal. Recuerda que aquí la suscripción es gratuita. Continuamente estoy subiendo contenido. Tiene que ver con el mundo de la con el tema de la demencia, con el tema de cuidar y todo lo que lleva este tema, porque este tema de cuidar no solamente pues cuidar a una persona enferma, darle de comer y cambiar un pañal. No, estamos hablando de una enfermedad llamada Alzheimer, demencia, que es una enfermedad que dura muchos años, que hasta que llegan las últimas etapas todavía los papás o la mamá todavía tienen sus propios caracteres. Tenemos que luchar mucho contra eso, y además pues si marido o esposa o pareja, pues también cada cosa tiene que quedar en su sitio. Gracias por compartir y suscríbete.